Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Sean también bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las revoluciones que sucedieron a el Congreso de Viena. Lo veíamos en el video anterior, cuando hablábamos del surgimiento, de la aparición de este Congreso, que pretende reinstaurar el absolutismo en toda Europa, un absolutismo que se había resquebrajado luego de la presencia de Napoleón Bonaparte y de también sus campañas militares con sus respectivas conquistas. Ese poder absoluto que tenían los monarcas se había resquebrajado y ahora era momento de restituirlo. Esa es la función del Congreso de Viena, es lo que viene a hacer, lo logra, al menos parcialmente, y digo parcialmente porque en el video de hoy vamos a abordar ese tema específicamente, haciendo principalmente énfasis en la Revolución de 1820 y sus respectivas repercusiones en los diferentes países europeos. Para hablar de la Revolución de 1820 tenemos que entender todo este contexto previo al cual hice brevemente mención en esta pequeña introducción y el cual venimos ya también tratando en los diferentes videos de este canal, tanto desde la óptica americana como también desde la óptica europea. Hablábamos en América de ese absolutismo monárquico que se veía reflejado en la metrópoli, por ejemplo con la figura de Fernando VII, como cuando cae Fernando en manos del propio Napoleón, significa eso un espaldarazo para las insurrecciones, ¿sí? Para los levantamientos en América, y como también al regreso de Napoleón significa un quiebre en los procesos americanos de emancipación o de independencia en el año 1814-1815 y que coincide justamente también con esta reunión que se hace de estos mandatarios en Europa de las grandes potencias, que es nada más y nada menos que el Congreso de Viena. Ese es el contexto previo, y 5 años después, que es el motivo que nos lleva a la elaboración de este video, llegamos al año 1820 y la situación en Europa está más candente que nunca, ¿sí? Ese absolutismo que pretende reincorporarse, que pretende volver a traerse o a ponerse sobre la mesa, ahora va a sufrir una serie de golpes en los diferentes puntos de las grandes metrópolis o de las grandes capitales, ¿sí? De Europa de ese momento. En primera instancia podemos hablar, por ejemplo, de la insurrección que se da en 1820 en España. Al mando del teniente general Rafael Riego, ¿sí? Surge una insurrección armada que intenta evocar la Constitución de Cádiz de 1812 con el objetivo de establecer una monarquía constitucional, es decir, elaborar una constitución que acompañe a la figura del rey, ¿sí? Recordemos que hasta este momento seguimos teniendo el despotismo de Fernando VII, ¿sí? Ese absolutismo exacerbado, que se refleja tanto para la propia España como también para las colonias americanas que van o que están en proceso de liberación, de ruptura. Ese levantamiento se conoce como el Trienio Liberal, y el nombre trienio hace referencia a los 3 años que dura, ¿sí? Desde 1820 a 1823. Justamente, en el video anterior hacíamos referencia a la Santa Alianza como, si se quiere, ese brazo armado, entre comillas, con el que cuenta el Congreso de Viena para intervenir en los lugares o en los puntos donde las diferentes insurrecciones ponen en jaque o intentan debilitar al absolutismo monárquico, ¿sí? Entonces, la Santa Alianza justamente va a intervenir en España en el año 1823, poniendo o dando un cierre, al menos temporalmente, a ese levantamiento liberal. Lo mismo, o caso bastante similar, va a suceder en Nápoles, ¿sí? Donde también una serie de reaccionarios, justamente desde la mano armada, van a intentar tomar el poder o de alguna manera delimitar ese poder absoluto que ejercía Austria en territorio
italiano, ¿sí? Que es una constante durante casi todo el siglo XIX, llegando inclusive hasta 1870 recién, donde se logra la unificación italiana definitivamente, pero mientras tanto, en territorio italiano, más específicamente en Nápoles, va a haber también un levantamiento en el mismo año, 1820, ¿sí? Que no va a tener los frutos esperados y que va a ser rápidamente reprimido por las fuerzas austríacas. Lo cierto es que de este movimiento en Italia, en Nápoles más específicamente, es donde van a surgir, por ejemplo, algunos grupos de sociedades secretas, ¿sí? Que van a perseguir este afán en pos de la liberación, de esa ruptura con ese viejo orden, ¿sí? Como es el caso en Italia, por ejemplo, de los carbonarios. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Grecia, que es uno de los más interesantes, porque particularmente el caso de Grecia no es una insurrección, no es un levantamiento en contra del viejo orden monárquico propiamente dicho, sino más bien es un movimiento nacionalista que tiene como objetivo derrocar o eliminar el poder de los turcos otomanos que estaban ocupando, ¿sí?, el territorio griego desde ya hacía mucho tiempo. Entonces, este movimiento, estos rezagos de estos movimientos liberales llegan también a Grecia, y desde allí se gesta una revolución también, revolución nacionalista, que tiene como objetivo entonces romper ese viejo orden, sí, pero en contra de los turcos, ¿sí? En contra del Imperio Otomano, que hasta ese momento ejercía presión y tenía fuerte vinculación en ese territorio. Comienza el proceso de liberación de Grecia, ¿sí?, que a posteriores, durante toda esa década de 1820 a 1830, en el proceso, hacia 1825, 1827, particularmente algunas de las fuerzas que pertenecían a esa Santa Alianza van a intervenir en Grecia. Y allí nos lleva a pensar y nos detenemos a pensar y decimos por qué intervienen las fuerzas de la Santa Alianza, por qué interviene Rusia, por qué interviene Francia, por qué interviene Gran Bretaña, qué le interesa a estos países, a estos territorios, a estas superpotencias, qué les interesa del levantamiento en Grecia. Bueno, lo cierto es que más que nada son intereses, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la expansión territorial que podría significar que Grecia corte definitivamente lazos con el Imperio Turco Otomano. El caso de Rusia le permitiría la expansión hacia el Mediterráneo, y el caso de Francia y Gran Bretaña, al ver que Rusia tiene esas intenciones, por supuesto que también intervienen, y de esa manera se logra gestar, justamente con el apoyo externo de estas grandes potencias, la independencia de Grecia en el año 1830. Es, de las revoluciones de 1820, quizás la que mejor resultado tiene, aunque insisto con esta cuestión, sucede que la revolución en Grecia es una revolución nacionalista, a diferencia de las distintas revoluciones burguesas liberales que van sucediendo en los otros territorios que ya estamos analizando también, el caso de Italia, el caso de España que hablábamos en primera instancia, y también a esto debemos anexar el caso de Portugal, por supuesto que sí, un Portugal que venía con un orden absolutista, ¿sí?, o con ese viejo modelo todavía de un rey, y que particularmente a diferencia del resto, el rey Juan VI no se encontraba en Lisboa, no estaba en Portugal, sino que, como lo hablábamos en los videos anteriores, tenía su corte en Brasil. Es decir, que desde Brasil se gestionaban las cuestiones que correspondían a Portugal, ¿sí? Ese cambio de sede es lo que molesta en Portugal, es lo que molesta por supuesto en Lisboa, una Portugal que también está siendo asediada y controlada justamente por las fuerzas británicas, una situación de crisis, el rey que está lejos, que desde allá nos designa las cosas, no tenemos monarca. Todas estas cuestiones van a empezar a condensarse, y va a suceder también o va a facilitar que la Revolución del 20 en Portugal también sea factible. Revolución del 20 en Portugal que logra establecer una constitución, sí, en el año 1822, una constitución liberal
la cual el propio Juan VI la firma, pero acá nos detenemos porque Juan VI, para intentar repeler esa revolución o darle un freno o establecerse como una especie de intermediario entre los reaccionarios y los absolutistas, debe dejar, por supuesto, su sede en Brasil e ir hacia Portugal, ir hacia Lisboa, y deja en manos de su hijo Pedro la corona brasilera, el reino del Brasil, ¿sí? Simultáneamente, en el mismo año, 1822, por supuesto que Brasil aprovechará esta situación, ¿sí? Donde el monarca se ha ido y ha dejado en manos de Pedro, su hijo, el reino, y se gesta en el rito de Ipiranga también la independencia de Brasil. Fijémonos cómo todas estas cuestiones que están sucediendo en Europa terminan repercutiendo directamente en América, ¿sí? En esa América portuguesa, diría Horacio Gajero, que es uno de los autores que traía a consideración en los videos anteriores. Cuestión que tenemos también al monarca portugués ahora en Portugal, propiamente, en la metrópoli, firmando esa constitución liberal que en el año 1823 también terminaría fracasando, porque terminaría surgiendo una revuelta también con estas, mucho más conservadoras, con estas ideologías mucho más absolutistas o monárquicas, que terminarían derrocando a ese modelo liberal que surge en Portugal. Es así entonces como a grandes rasgos, grosso modo, se pretende hacer hincapié en estas diferentes revoluciones, particularmente primero las del 20, que se van a desarrollar en este periodo de tiempo en Europa y, como digo constantemente, y hay que tenerlo en cuenta, repercute directamente en América. En el caso de el regreso al trono de Fernando VII en el 1823, en España, cuando la Santa Alianza interviene y cae Riego, la llegada nuevamente de Fernando VII al poder, como ya lo hiciera allá por 1814, 1815, va a hacer que justamente de vuelta haya un nuevo tambaleo, ¿sí? Haya un nuevo parate o temor al menos en los procesos independentistas en América, ¿sí? Esto simboliza un fuerte temor para las fuerzas de liberación que están ejerciendo su rol independentista en territorio americano. Entonces, la idea de este video, mucho más corto que el resto, que los de costumbres, es hacer hincapié, es analizar estas revoluciones. Como digo, empezando primero por la del 20, los siguientes videos abarcarán la del 30 y la del 48, las revoluciones, para comprender cómo pasamos de el intento de restablecer las monarquías absolutas, ¿sí? Ese poder legítimo en el rey, con el Congreso de Viena en 1815 y al parecer tener la cuestión controlada, pero que 5 años después todo estalle y terminemos hablando de revoluciones burguesas en tan poco tiempo. Esta era la idea del video. El video de hoy, como digo, va a ser mucho más corto que lo de costumbre y en los próximos videos estaremos analizando las demás revoluciones. Gracias por estar al otro lado, gracias por estar escuchando. Pueden suscribirse, pueden comentar también, por supuesto, pueden dejar un like, pueden dejar una opinión. Los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.